importante información sobre las medbeds, el QFS y Basilea, entre otras más. Pero vamos primero con un importante mensaje que nos trae Ryan. Sigues luchando. Tus guías y ángeles siempre están ahí. Siempre. Muchas preguntas llegan a este programa acerca de estar en el círculo de los 12, sentir y saber que estás siendo sanado y, sin embargo, cuando termina, todo regresa a una realidad en la que no estás siendo sanado. Están luchando por mantener esa información, ese sentimiento y multidimensionalidad en el círculo de los 12. Luego vuelves a la realidad y no es lo suficientemente bueno. La respuesta es: queridos, no pueden encender y apagar esto. Hay una curación maravillosa gracias a ti. En otras palabras, está ahí y está listo. El sobre está en un estante que dice tu nombre, ser sanado. Lo sostienes mientras estás en el círculo de los 12. Luego lo vuelves a poner en el sobre, en el estante, y te vas. Quiero decirte que hay mucho más para ti aquí. Eso incluye la capacidad de decidir, reconocer y creer que cuando dejas un círculo de 12, el séquito se queda contigo. Algunos de ustedes dijeron: bueno, estoy tratando de hacer eso. Muchos te dirán: deja de intentarlo. En lugar de eso, llama al espíritu y di: querido espíritu, tengo problemas con esto. Por favor, deja que el séquito se quede conmigo. Dame una señal de que están aquí. Déjame entender y sentir que siempre están conmigo. Así que cuando voy al círculo de los 12, entiendo que no es diferente a cuando estoy caminando por mi casa. No es diferente a cuando estoy durmiendo, que siempre están allí. Muchos dudan de que esto sea siquiera una realidad. Después de todo, ¿cuántos de ustedes aprendieron en sus escuelas dominicales y otros lugares, o incluso en sus cámaras de meditación, que esto era posible? ¿A cuántos de ustedes les enseñaron que tienen ángeles y guías con ustedes todo el tiempo? Sin embargo, todavía existe esta idea tridimensional de que tienes que levantarte y hacer algo para obtener lo que es la gracia de Dios en tu vida. Quiero preguntarte si has tenido padres que realmente te amaran y pudieran sentir su amor. Si tuvieras la suerte de tener eso, te preguntaría: ¿tuviste que derribar alguna puerta por su amor? ¿Tuviste que subir escaleras, hacer actividades o lo que sea para llamar su atención? La respuesta es no. Todo lo que hiciste fue aparecer y pudiste ver el amor. Con suerte, usted tuvo algunos padres como este. Están allá afuera, queridos, muchos de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor de un padre por un hijo y el amor de Dios por ti? La respuesta es esta: el amor de Dios por ti es miles de veces más que cualquier cosa que puedas imaginar. Es el mismo amor compasivo de la misma manera. Podrías decir: querido espíritu, toma mi mano. En eso estás permitiendo que el espíritu haga todas estas cosas y que Dios sea parte de tu vida de manera personal. Es un paradigma diferente de lo que te han enseñado. Para aquellos que tienen problemas para mantener el sentimiento del círculo de los 12, es porque hay una construcción 3D en la que han sido entrenados. Dice que no es magnífico o que no hay ángeles que vengan contigo. Los hay, y no solo eso, siempre están ahí. Ni siquiera tienes que llamarlos. Les daré una premisa que les he dado muchas veces antes. La humanidad viene a este planeta y a medida que lo hacen, llega toda la ayuda angelical que alguna vez necesitarán. Todo está ahí, y así es. Estas fueron palabras de Cryon, del servicio magnético Lee Carroll, el canal original de Cryon. Siguiente información por Kat O'Hara.
Importante información sobre las medbeds, camas médicas. Como venimos repitiendo, esta tecnología se liberará a toda la humanidad cuando suceda el evento y el cabal desaparezca totalmente de la faz de la Tierra mediante detenciones, arrestos o eliminación. La tecnología MedBed ya se está utilizando en las instalaciones de la Resistencia y Fuerzas de la Luz, en instalaciones militares y subterráneas. Se usan para víctimas, niños y rehenes liberados del cabal, tanto para sanar traumas psicológicos, mentales, emocionales, como para sanar físicamente. La tecnología MedBed será puesta a disposición del público de modo totalmente gratuito. Por tanto, desconfíen de empresas que pidan dinero actualmente y digan disponerlas ya. Esas tecnologías que se comercializan pueden ser muy avanzadas y buenas, pero no son las MedBeds, que gestionan exclusivamente las fuerzas de la luz y militares, y así será cuando se pongan a disposición del público. Será todo gestionado, planificado y coordinado por ellos y la organizarán la infraestructura y despliegue en todo el mundo, y repito, serán gratuitas. Personal sanitario benigno, semillas, estrellas y trabajadores de la luz serán instruidos para su manejo. ¿Dónde se instalarán las MedBeds? Se aprovechará la infraestructura existente de edificios de hospitales, bancos, almacenes, etc., que serán reorganizados y se usarán para el disfrute de la comunidad, sea con MedBeds, sitios de alimentos, ropa, espacios informativos, etc. El motivo de que no se lancen aún al público en general es para evitar que el cabal se adueñe de las MedBeds. Ya queda menos para el evento. Mantengan la calma y depositen su confianza en Dios. Tengan fe en el plan divino y confíen en los tiempos de Dios porque son perfectos. Mantengan su vibración positiva. Nota de tu servidor. Tengo otros informes de que las MedBeds solo podrán ser instaladas en puntos energéticos importantes de la Tierra, como por ejemplo las líneas Ley, y que supuestamente los materiales para la construcción de estos centros de sanación son de origen de los hermanos de las estrellas. A mí en lo personal me vibra más la explicación de Kato Hara, en donde se pueden implementar en cualquier edificio, pero ya se sabrá. Lo siguiente me lo compartió Bárbara de Texas, y la información es de TheQuantumInsider.com. QFS. La ciudad de Basilea, ubicada en el noroeste de Suiza, es una de las regiones económicas más dinámicas de Suiza y alberga la sede mundial del Banco de Pagos Internacionales. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se creó en 1974. Sus 45 miembros incluyen bancos centrales y supervisores bancarios de 28 jurisdicciones, de los que forma parte el Banco de la Reserva de Sudáfrica. Los acuerdos de Basilea se formaron con el objetivo de crear un marco regulatorio internacional para reducir diversos riesgos. Los umbrales más altos de Basilea IV restringirán aún más la capacidad de los bancos para otorgar préstamos. Basilea IV originalmente estaba previsto que comenzara el 1 de enero de 2022, pero en marzo de 2020 se retrasó debido a la pandemia hasta enero de 2023 y se aplicará durante 5 años, hasta 2027. Todos los bancos de todo el mundo deben cumplir con Basilea IV, lo que significa que su dinero tenía que estar respaldado por activos. Desde entonces, muchos bancos se han consolidado o cerrado por completo. Desde el viernes 3 de febrero de 2023, se esperaba que todos los bancos que cumplían con Basilea IV hicieran públicas las nuevas tasas internacionales de moneda respaldadas por oro o activos, según lo exige la ley GESARA. Esta es la revaluación de todas las monedas globales, es decir, la moneda global, reinicio de moneda. El dinar iraquí será el primer indicador que activará el resto. El dinero fiat está respaldado por el gobierno de un país en lugar de un producto físico o instrumento financiero,
Esto significa que la mayoría de las monedas y billetes que se utilizan en todo el mundo son dinero fiat. Esto incluye el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro y el rand sudafricano. Todos los países que cumplen con Basilea IV sacarán sus nuevas monedas y aceptarán el dinero antiguo, por lo que el dólar fiat quedará obsoleto fuera de los Estados Unidos, y los millones ocultos perderán su valor. El mundo utilizará el fiat y luego hará la transición a metales preciosos, monedas respaldadas por materias primas, y el dólar, libra esterlina y el euro ya no tendrán valor alguno. El uso del fiat se utilizará hasta por 90 días, paralelo al nuevo billete de Estados Unidos, USN. No se puede depositar moneda fiat ni ninguna otra forma de moneda o efectivo en el QFS sin pasar por un proceso de cambio y sin tener asignado un certificado de oro digital. Sin el certificado dorado, el ordenador no lo reconocerá como dinero. Ninguna moneda se activa automáticamente en el QFS. Cuando llegue el momento, cada propietario de una cuenta bancaria accederá al portal QFS y podrá cambiar su moneda fiat en esa cuenta bancaria al QFS. El QFS ya sabe si el dinero es limpio y no terrorista y permitirá que se realice el intercambio. Luego se le asignará el certificado de oro y quedará activo para su uso. 11 bancos globales que ya están investigando el maravilloso mundo de las tecnologías cuánticas desde 2021. ¿Su banco cumple con Basilea IV y QFS? No se preocupe, obtendrá una billetera QFS y podrá operarla desde su teléfono. Hay 3 grupos principales que impulsan esta iniciativa. 1. Swiss Banking Group AG. 2. Indus BRICS. 3. United States Space Force. Más sobre esto más adelante. En otra información, Venezuela se unirá pronto al bloque BRICS. El presidente Nicolás Maduro señaló que el viejo mundo colonial con guerras, intervenciones, genocidio y un complejo de superioridad está siendo reemplazado por un nuevo mundo con los BRICS. Sus fondos regresarán por el mismo camino en el que fueron robados. Tiene sentido lógico. Compartido por Gesara for Dummies. Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si deseas hacer un comentario o tienes alguna pregunta, te invito a unirte al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video podrás encontrar la liga, pero si no tienes activado tu nombre de usuario en tu Telegram personal, no podrás hacer comentarios, solamente podrás observar lo que se va publicando. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.